Bueno, muy buenas noches, o buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto, una alegría siempre volver a reunirnos, encontrarnos con los estudiantes, maestrantes de la maestría en gestión de patrimonio cultural, de la carrera de historia, la maestría terminal, y por supuesto saludar también aquí a la docente, a Mónica Chacón, que es una experta en patrimonio cultural, y a nuestro invitado de hoy día, a David Aruquipa, quien no solamente hace gestión de patrimonio cultural, sino que hace patrimonio cultural, genera patrimonio cultural, igual que Mónica desde hace muchos años. Profesionales muy comprometidos con todo lo que es, ¿no?, el cuidado, la salvaguarda del patrimonio cultural. También quiero saludar a todos los que están viendo en Facebook, siguiendo a la carrera en Facebook, dentro de estas conferencias de la maestría terminal. Siempre tratamos de que ustedes vayan viendo otras visiones, ¿no? Siempre es importante alimentarse de otras visiones, de otras experiencias, y esta noche seguro va a ser una muy rica experiencia la que nos va a compartir con mucha generosidad dentro de sus ocupaciones David Aruquipa. Así que con esa bienvenida le paso el micrófono a la docente Mónica Chacón. Así que adelante, Mónica. Muchas gracias, señora directora. Muy buenas noches a todos los presentes y también a quienes nos siguen en la página de la carrera. Para mí es un grato placer presentarles al licenciado David Aruquipa Pérez. Él es licenciado en Administración de Empresas, máster en Estudios de Género y tiene estudios superiores en Preparación y Evaluación de Proyectos. 20 años de activismo por los derechos sociales y culturales. Fue director general de Patrimonio Cultural del Ministerio de Culturas entre el 2006 y 2009, delegado ante organismos internacionales como la UNESCO, la Organización de Estados Americanos, OEI, Mercosur y otros espacios sobre patrimonio cultural. Impulsor y gestor de la candidatura del Pugliay y Ayarichi, Música y Danza de la Cultura Yampara, incluida el 2014 en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es parte del Comité de Salvaguardia de la Festividad del Señor Jesús del Gran Poder. Fue directivo regional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación y director ejecutivo de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación. Actualmente es jefe nacional de gestión cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y me es grato para mí presentar a un amigo, una persona con la que hemos trabajado en diferentes proyectos, y es un orgullo y un placer tenerte aquí, David. Bienvenido. Muchas gracias. Un aplauso a nuestro Sí, muchas gracias, amigos, amigas, veo muchas caras conocidas, ¿no? Qué lindo saludarles. Gracias, Esther Aillón, querida amiga, por abrir este espacio, por compartir esta experiencia que la voy a hacer desde una posición, sí, desde la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que es mi cargo ahora como jefe nacional de gestión cultural, pero también desde una experiencia sobre el recorrido tanto del activismo político por los derechos culturales, los derechos humanos, y este recorrido también como gestor, ¿no?, de la cultura y también ejecutante cultural, ¿no? Entonces creo que es interesante esos aspectos que no me gusta disociarlos, porque eso ha ido alimentando también a toda esta praxis en gestión. Saludarte, querida Mónica Chacón. Mira, nos encontramos en la academia, en la burocracia, en todos los espacios, y eso es grato justamente, ¿no? Reunirnos. Bien, como ya has sido tan generosa con la explicación de mi recorrido, todo este trabajo que se ha ido realizando desde la práctica, desde el Ministerio de Culturas, actual Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, pero yo les comento desde el 2006, donde se empieza a configurar, ¿no?, el Ministerio de Culturas, porque el Ministerio de Culturas surge el 2009,
El 2006 se gesta, ¿no? Todavía era viceministerio, hasta el 2009 donde ya se constituye el Ministerio de Culturas, ¿no? Entonces, todo ese caminar pues nos lleva desde la reflexión a que el campo cultural obviamente es una de las venas más importantes de nuestros pueblos, de nuestro quehacer, porque representa nuestra vida misma, ¿no? Por eso es tan difícil definir cultura, es tan difícil definir qué es la cultura, porque creo que hay tantas definiciones como somos nosotros, porque cada quien pues vive en un territorio, tiene cosmovisiones, tiene creencias, prácticas, relacionamientos, ¿no? Entonces, la cultura es muy amplia, pero sí yo creo que en lo que coincidimos, en el que la cultura, ¿no? Es este encuentro que nos permite entendernos entre las personas, compartir un territorio, construir identidad, construir ciertas creencias, valores, ¿no? Afectos, y que cruza por toda nuestra corporalidad, ¿no? Que cruza por nuestros gustos, por nuestros olores, por nuestros sabores, por nuestra vista. Entonces, todo ello, ¿cómo gestionamos, ¿no? ¿Cómo lo llevamos a un plano más operativo, más estructurado? Entonces, ahí también, ¿no? Y muchos de nuestros pensadores, tanto en Bolivia como en América Latina, y muchos de nosotros mismos que hemos participado en distintos escenarios de discusión de la UNESCO especialmente, donde se pone ya esta parte teórica, ¿no? Esta parte vivencial, estos conceptos, cómo los vamos a aplicar en la práctica, ¿no? Entonces, antes de entrar justamente a la experiencia concreta de la Fundación del Banco Central de Bolivia, quiero hacer esta referencia porque es importante ver que una institución pues se rige en las políticas culturales para bajar a un tema de gestión, pero entendiendo y conociendo también esos aspectos globales de discusión mundial, donde nos dan elementos e instrumentos para poder hacer que nuestra práctica sea mucho más efectiva. Y en ello yo siempre me refiero obviamente a la UNESCO. Si bien a la UNESCO la vemos como algo extraño, algo ajeno a nosotros, también somos UNESCO porque somos firmantes de la UNESCO, hemos ratificado muchas convenciones de la UNESCO. Entonces, por ende, pues tenemos que conocer todos los aspectos que la misma UNESCO y las que hemos firmado como país parte, pues hemos ido aceptando, ¿no? Entonces, para no ir a muy atrás, pues yo creo que la Convención de 1972, la Convención de Patrimonio Mundial, justamente, es una de las convenciones que nos permite ver y iniciar la discusión sobre política cultural, gestión cultural, respecto pero a los sitios, ¿no? De patrimonio mundial, a los sitios naturales y culturales de patrimonio mundial, que eso obviamente lo han debido ver seguramente o lo están viendo en la maestría, pero es una convención que realmente enriquece, ¿no? Enriquece con elementos importantes de definir qué es nuestro patrimonio cultural, ¿no? Cómo debemos protegerlo y qué sistemas o planes de manejo tenemos que hacer para que este patrimonio que hemos inscrito en la lista mundial pues no se pierda en el tiempo y sea una herencia para los nuestros y una herencia para la humanidad, ¿no? Por el valor que tiene, ¿no? Y así podemos definir, ¿no? Y justamente ya viendo la Fundación Cultural, definir la ciudad de Sucre, la ciudad de Potosí, inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, y justamente ahí tenemos tres repositorios nacionales como Fundación Cultural. Por eso les digo cómo es importante estas convenciones, porque nosotros como fundación también vamos a responder a esa política pública desde la presencia estructural que se tienen con la Casa Nacional de Moneda, con la Casa de la Libertad, con el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, porque ambas ciudades, Sucre y Potosí, están inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, ¿no?
Las misiones jesuíticas o las iglesias de las misiones jesuíticas de Chiquitos también están en la lista de Patrimonio Mundial, ¿no? El Tiwanaku y Samaipata, como dos sitios arqueológicos, sitios ceremoniales, están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. El Capajñán, ¿no? Que es un patrimonio mundial multinacional, donde 6 países hacemos parte de este patrimonio mundial. Y pues el Parque Noel, que es Mercado, como patrimonio natural, el único inscrito en esta categoría. Entonces es importante, ¿no?, tener esa mirada de cómo una convención ha permitido que dentro de nuestro país también las políticas se vayan ajustando justamente a la protección de estos sitios inscritos y a los posibles a inscribirse. Por eso hay una lista, ¿no?, de sitios tentativos a seguir inscribiéndose, como está el Parque Noel que en Mercado, está el Centro Minero de Pulacayo, está el Incallajta, ¿no?, que es la piedra fundamental de la cultura inca en el Collasuyo, como así lo han denominado, está el lago Titicaca como un bien binacional, etc., ¿no? Entonces, esta convención. La convención del 2003, ¿no?, de Patrimonio Cultural Inmaterial, justamente también nos da estos elementos. ¿Y por qué manejamos ello? Porque tenemos los repositorios nacionales que tienen que responder ante estas convenciones internacionales, ¿no? El Museo de Etnografía y Folclore, ¿no?, responde ante la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial, que justamente tenemos ahí también 8 declaraciones inscritas, 8 manifestaciones culturales más bien inscritas, ¿no? Y entre ellas leíste 2, ¿no?, de las que fui parte de la elaboración de la candidatura, y son más, ¿no?, porque está inscrito el Carnaval de Oruro desde el 2001, está los Callaguay, la Cosmovisión Callaguaya, ¿no?, y toda la farmacopea Callaguaya, el 2003, y así han empezado a inscribirse, ¿no?, el Pujla y el Ayarichi, desde la cultura Yampara. Está la Chipaquene Fiesta, ¿no?, la gran fiesta de los mojos, ¿no?, en Beni. Está inscrita en los recorridos rituales de la Lacita, que también ha sido un acompañamiento importantísimo que se ha hecho a Carmen Beatriz Loza, ¿no?, que seguramente pues los conocimientos que ha dejado pues es realmente una herencia para todas y todos. La festividad, ¿no?, del Gran Poder, que justamente todavía nos sigue dando mucho que seguir investigando. La fiesta de Tarija, ¿no?, la fiesta mayor de Tarija, ¿no?, como le llaman muchos la fiesta de los chunchus, ¿no?, en Tarija. Y ahora están otras manifestaciones culturales justamente en la lista, ¿no?, que Chutillo recién ha sido inscrito, ¿no?, el año pasado, y ahora que vienen hacia adelante otras festividades, ¿no? ¿Y por qué los voy mencionando todas estas? Porque en todas estas construcciones de expedientes, el Museo de Etnografía y Folclore, como parte de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, estuvo ahí, ya sea como parte de los archivos que tienen para reforzar esta información, o ya sea como parte investigativa en la catalogación de cada una de estas festividades, que es un requerimiento hacia la UNESCO, ¿no?, y la elaboración en sí misma de los planes de salvaguarda que se requiere para cada una de estas manifestaciones culturales inmateriales, ¿no? Entonces, bueno, esta convención también es un marco importante que lo tenemos de referencia, como la última convención, que tal vez es una de las convenciones más jóvenes, ¿no? Pero creo que una de las más importantes, en el sentido de que el 2005, al plantearse la Convención de la Diversidad Cultural, pues nos abre este reconocimiento a que la cultura no es simplemente un bien ornamental, sino es parte de la vida misma, ¿no?, de lo que estábamos discutiendo ahora, que la cultura, podemos vivir de cultura, ¿no?, de la producción artística, de las industrias culturales, que ahora está en discusión esta temática, ¿no? Y ahí aprovecho en invitarles justamente a la siguiente revista de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, enfoca específicamente a lo que son las industrias culturales y cómo la economía de la cultura, del arte, pues también es un motor importante a considerarlo, ¿no? Entonces,
esa convención del 2005, que también es un paraguas importante que nos ha permitido hacer muchas de las políticas culturales que les voy a transmitir muy rápido, porque creo que no tengo mucho tiempo, han sido los marcos en los cuales cada una de estas convenciones ha nutrido también la política cultural en nuestro país, ¿no? La Constitución Política del Estado misma, ¿no? Porque imagínense, la Constitución Política del Estado del 2009 recoge todas estas convenciones ya para traducirlas como parte, ¿no?, de la misma Constitución, y las leyes conexas culturales responden a estas convenciones, ¿no? Y con ello, pues plantearnos que ya entrando a la Fundación Cultural, ese es nuestro panorama legal, ¿no?, que podemos profundizarlo en otros momentos, ¿no? Pero ese es el panorama que debemos conocer, porque en algunos casos nos dicen, pero eso no está en la Constitución Política del Estado. Pero la misma Constitución Política del Estado de todos los países, de nuestro país y de otros, plantea, ¿no?, de que los vacíos que no está en la Constitución Política del Estado, pues las cartas, convenciones o instrumentos internacionales pueden suplir estos elementos, ¿no? Por eso ha habido muchos procesos, ¿no? Se pueden hablar de muchas experiencias internacionales que se han dado respecto a esto. Por eso es importante mirar tanto las convenciones internacionales como las cartas internacionales a nivel de cultura, patrimonio, diversidad cultural, porque esas pueden servirnos como instrumentos el momento de poder, de la exigibilidad del derecho a la cultura específicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, el panorama ya de la gestión cultural en el marco de las políticas, ¿no?, de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que tampoco no es un marco diferente a ello, por eso les iba comentando esta política, porque nosotros, como Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, dependemos, ¿no?, de las políticas del Estado Plurinacional de Bolivia. Somos un ente, nuestro ente matriz, nuestro ente rector es el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Entonces respondemos a las políticas culturales que el Ministerio de Cultura, ¿no?, como ente rector del sector cultural, pues nos plantea, ¿no? Entonces todas las acciones que se vienen realizando son acciones que responden a la política cultural, obviamente enfocados a la ciudadanía, ¿no? Entonces, como Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, tenemos la misión de recuperar, fortalecer, salvaguardar, custodiar, conservar, registrar, investigar, fortalecer, difundir el patrimonio cultural, material e inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, que se encuentra bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, ese es el objeto mayor, que está bajo nuestra responsabilidad. ¿Y qué está bajo nuestra responsabilidad? Está el Museo de Etnografía y Folclore, ¿no? Está el Museo Nacional de Arte, está la Casa Nacional de Moneda, la Casa de la Libertad, el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, el Centro de Cultura Plurinacional en Santa Cruz, el Centro de la Revolución Cultural aquí en La Paz, la Casa Museo Inés Córdoba y Gilimaná aquí en La Paz, y la Casa Museo Marina Núñez del Prado, ¿no? Entonces, esos son los repositorios y centros culturales que están bajo la custodia y es nuestra responsabilidad, ¿no? Por eso en algún momento dicen, ¿no?, cuando nos dicen que hagamos algunas cosas que no esté de acuerdo a la vocación o a las misiones de cada uno de los repositorios nacionales, llega a ser dificultoso, ¿no?, responder ante estas demandas, ¿no?, lo cual lo vamos a discutir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacemos que en estos repositorios nacionales, como responsabilidad, promovemos las manifestaciones y producciones culturales, garantizando espacios de acceso, encuentro, diálogo y acción desde la equidad y la diversidad, ¿no? Tenemos una estructura para que conozcan, ¿no?, porque en este momento sí me han invitado para que hable de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Entonces tenemos una estructura que es un consejo de administración que está conformado por 7 representantes,
3 del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y 3 representantes justamente del Banco Central, ¿no? El Banco Central designa a 4 representantes y 3 representantes del Ministerio de Culturas. De esto se elige al presidente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que es Luis Oporto Ordóñez, ¿no? Porque es parte del Consejo de Administración. Del presidente de la fundación se tiene un director general que articula con todos los directores de los repositorios nacionales y centros culturales, y se tiene 4 brazos operativos nacionales que responden a toda la política cultural. Uno es la Unidad de Asuntos Jurídicos, la otra Unidad Nacional de Asuntos Administrativos, que ve toda la parte de los presupuestos, la Unidad Nacional de Gestión Cultural, ¿no?, que estoy acá, y la Unidad Nacional de Infraestructura, que es quien está a cargo de todo lo que significa adquisición de bienes culturales, edificaciones o restauración, conservación de los bienes culturales que está a nuestro cargo, ¿no? Entonces, esa es la disposición, la estructura organizacional, y nos regimos en 3 lineamientos estratégicos, ¿no? De todas las convenciones, la política cultural que les estoy planteando, 3 nos hemos planteado que son parte de respuesta que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia realiza a las políticas culturales de nuestro país. Uno es la organización justamente de organizar, preservar, restaurar e incorporar nuevos patrimonios culturales, ¿no? Que eso ya les he ido comentando, que es parte ya de las tareas de conservación que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia realiza y obviamente informa al Ministerio de Culturas, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos de cada uno de estos temas. Otra línea de acción importante es la democratización de las visitas y acceso a los patrimonios culturales de la Fundación Cultural, apoyando al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y otra es la producción, ya la producción académica, la producción de instrumentos, ¿no?, culturales, de la producción intelectual que se realiza, las investigaciones y estos aspectos, ¿no? Entonces, en ese sentido, cruzamos estos 3 ejes principales con descolonización, despatriarcalización, territorialidad, ¿no? Entonces, estos elementos nos permiten construir ya las estrategias que tenemos como Fundación Cultural, ¿no?, a nivel de gestión. Entonces, cuando ya planteamos, ¿no?, como ejemplos específicos para preservar, restaurar o incorporar patrimonios culturales, entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Por decir, en este momento, el Archivo de Bibliotecas Nacionales de Bolivia, haciendo la evaluación, ya no tiene el espacio suficiente como para albergar todos los kilómetros de patrimonio documental que alberga. Entonces, pues la necesidad sentida tanto del sector de archiveros, aquí tenemos a nuestro amigo que está allá, Gonzalo Molina, ¿no?, que también está conoce toda esta movida en Sucre, y tanto también desde la política cultural, pues se plantea la necesidad de tener una edificación moderna que permita la investigación, que permite el resguardo de todo el patrimonio cultural documental, y que permita los espacios de esparcimiento hasta encuentros académicos nacionales e internacionales en este sector, porque ya la infraestructura existente es mínima, no responde a estas necesidades. Es por eso que se está construyendo en este momento se está construyendo el nuevo edificio del Archivo de Bibliotecas Nacionales de Bolivia, con un costo de 41.161.683 en esta gestión del 2024 solamente, ¿no? Entonces, eso como un ejemplo de cómo se responde ante las necesidades que se requiere, ¿no? Pero ahí sí, vuelvo a decir, y si me han ido siguiendo, la misión es conservar, preservar, investigar
generar los accesos al patrimonio cultural existente en los repositorios y centros culturales que están a cargo de la administración de la fundación, ¿no? Esa es nuestra misión. Entonces, todo lo que refiere a archivística, archivos y bibliotecas nacionales de Bolivia es nuestra responsabilidad, por ende, generamos toda una política ya de infraestructura, de ampliación de espacios, apertura, ¿no?, de los espacios de encuentro académico y otros, como ya les voy a ir comentando, ¿no? Ya, y un ejemplo como también, ¿no?, en algunos casos se han ido adquiriendo, como se ha comprado el terreno, se está invirtiendo en la edificación, pero hay otras formas también de contar patrimonio cultural, ¿no?, de la Fundación Cultural, como es el caso del Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado. Marina Núñez del Prado, ustedes saben que era una fundación que casualmente también Gili Maná era el presidente de esta fundación. Han hecho todos los esfuerzos posibles como sociedad civil para preservar este bien patrimonial de Marina Núñez junto a todas las obras de Marina Núñez. Han logrado conseguir un recurso de la CAF para hacer una construcción posterior al bien patrimonial, ¿no?, al edificio patrimonial de Marina Núñez para construir, pero casi 20 años ha estado en una situación que no logró concretarse. ¿Cuál era la opción? El 2008-2009, transferir todos estos bienes culturales, la edificación, a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, en donación por ley, para que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia invierta y pueda poner en valor y hacer que el disfrute y el acceso a este bien patrimonial se pueda hacer efectivo. Actualmente están, por eso aquí lo pongo como un ejemplo, que también hay estas formas. Lo de Gili Maná y Inés Córdoba fue esta misma la figura, ¿no?, que la pareja donó su casa y sus bienes culturales, 6.000 bienes culturales, para que la fundación se haga cargo. Asume la responsabilidad, tiene el derecho propietario e invierte en estas edificaciones para la puesta en valor y el acceso del público, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho con la Casa Marina Núñez del Prado, con el Centro Cultural Marina Núñez del Prado, es de esta manera. Entonces, como verán, se responde a la política cultural, ¿no?, desde estas dos formas, ¿no? Uno, desde la donación e inversión para la puesta en valor, u otra desde la adquisición, ¿no?, desde el terreno hasta la construcción del bien, ¿no? Este es un tercer modelo, que es, con esto yo voy a cerrar la política cultural, que es el Centro de la Revolución Cultural en el Alto, en la ciudad del Alto, que es una edificación de 4 pisos específicamente para el fomento a las artes en la ciudad del Alto, ¿no? Espacios de danza, espacios para grabación de músicas de artistas jóvenes, noveles, ¿no?, espacios de lectura, espacios de exposición, espacios de catus, o sea, mercados populares, culturales, que va a tener esta edificación que se va a entregar el año próximo, ¿no? Entonces, todas las políticas que se han ido implementando, y esta responde así claramente a la Convención 2005 y al artículo 100 de la Constitución Política del Estado, ¿no?, porque no podemos, hasta el momento de justificar, y eso conocemos bien, ¿no?, quienes hemos estado en la administración pública, al momento de justificar cualquier tipo de acción o inversión, tiene que basarse en el marco normativo que se tiene en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, también, ¿no?, en políticas de intervención de bienes culturales y o documentales, eso es una larga trayectoria, muchas son parte o han visitado o conocen de cerca las prácticas, las acciones, los proyectos que tienen en cada uno de estos repositorios, en el que es la inventariación, catalogación, digitalización de los bienes culturales, conservación de los mismos, conservación preventiva, restauración y conservación documental, bienes culturales y documentales restaurados,
adquisición también de bienes culturales que sean, ¿no? que sean de beneficio para el país, o sea, una necesidad para el país, tanto de bienes artísticos, bienes documentales o bienes culturales materiales, ¿no? Entonces, esa es una política que hemos, y en un ejemplo, ¿no? Es la adquisición de las obras, de toda la colección de obras de Miguel Alandia Pantoja, que ese es un gran logro, que lo hemos logrado cerrar. Justamente por eso lo pongo en fresco, porque tal vez muchos no saben o ya escucharon la noticia. 152 bienes culturales de Miguel Alandia Pantoja, entre los bocetos, las pinturas, y especialmente lo más rico es los bocetos de los murales que en dictadura han sido quitados justamente del Palacio de Gobierno de entonces, ¿no? Del Congreso Nacional de ese entonces, ¿no? Entonces, estos bocetos, estas obras culturales que ascienden a 152 han sido adquiridas del hijo de Alandia Pantoja, de Miguel Alandia Vizcarra, ¿no? Entonces, esa adquisición, obviamente que teníamos que hacerla a permitir que se fragmente esa colección de obras, que es importante, que cuenta una historia de nuestro país, que cuenta la historia política revolucionaria de nuestro país, por eso denominado también el pintor de la revolución, ¿no? Entonces, y la importancia que Miguel Alandia Pantoja tiene respecto a los diálogos culturales que ha tenido en su momento con Diego Rivera, con David Siqueiros, ¿no? En México, y otros que justamente ahora se están preparando exposiciones para que se hable desde Bolivia a América Latina la importancia del arte, del muralismo como una respuesta contestataria y también de transformación de nuestros países, ¿no? Entonces, obviamente que teníamos que tener como Museo Nacional de Arte, porque es la vocación, ¿no? del Museo Nacional de Arte, adquirir estas obras y hacer los esfuerzos tanto económicos como materiales para poder adquirir los mismos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo respondemos también a esto de recoger, de recuperar bienes culturales que son importantes para el país. Otro aspecto es responder a todas las convenciones, como ya les he ido mencionando, pero también a los programas que la UNESCO plantea, y en eso creo que estamos por organizar un taller específicamente sobre este tema. Solamente lo voy a dar como un pincelazo, porque si bien es una política nacional, pero como Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, es nuestra vocación responder ante la difusión de nuestro patrimonio documental desde el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia. Y qué mejor desde el programa Memoria del Mundo, ¿no? Que son los documentos a nivel mundial, documentos a nivel regional y documentos a nivel Bolivia que tienen un valor ante la humanidad, ¿no? Entonces, el programa de Memoria del Mundo, ¿no? Ya que para esta gestión nos hemos proyectado inscribir 5 documentos a Memoria del Mundo. Para ello vamos a hacer talleres específicos con distintas universidades, archivos, para que reconozcan y puedan, ¿no? presentar ante la UNESCO el valor patrimonial documental que tienen sus archivos. Y ese es un trabajo que los venimos realizando desde el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia. Justamente hace unas 2 semanas atrás fue el taller nacional en la ciudad de Sucre, para identificar qué documentos de esta gestión se estarían presentando, ¿no? Entonces, así como una muestra, porque hablar sobre todo es hablar sobre toda la historia de los planes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, como unos ejemplos, ¿no? que les planteo en este eje estratégico 1. En el eje estratégico 2, que es democratizar las visitas, el acceso al patrimonio y los bienes culturales de la Fundación para apoyar al desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia, pues realizamos distintas actividades itinerantes, porque por lo menos desde la política de nuestro Consejo de Administración actual, pues es plantear que los museos no pueden estar estáticos en un solo territorio, en una sola ciudad. Si la población no llega a los museos, pues el museo tiene que ir a las poblaciones, ¿no? Entonces, en este sentido, las actividades itinerantes tienen este fin de hacer una planificación y recorrer a los lugares y llevar el museo
a los distintos espacios territoriales. Y para ello, también acompañado de esto, de la difusión cultural, de la producción intelectual, literaria, editorial que tiene la Fundación, se plantean a través de las ferias culturales del libro. Ustedes saben que hace 3 años atrás, en esta gestión, ¿no?, se ha ido incorporando la Feria Cultural del Libro como una actividad que aglutina a los escritores, editoriales, que en la Ciudad del Alto se reúnen, y cada vez más se está haciendo un espacio, ¿no?, que también creo que muchos de ustedes participaron, que se ha ido convirtiendo en un espacio de presentación de publicaciones, de editoriales, tanto independientes, estatales, privadas, y puesta al conocimiento de la ciudadanía, donde la participación de estudiantes universitarios pues hace que esta feria cultural se convierta justamente en un pulmón editorial, literario, ¿no?, actualmente en la Ciudad del Alto, articulada a las ferias culturales del libro que también participamos, ¿no? Ferias internacionales del libro que hay en el país, como las ferias, algunas ferias internacionales que programamos como Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Democratizamos el espacio, abriendo espacios de discusión, actividades en otros territorios donde la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia no tiene presencia estructural. Ahorita les he nombrado 9 repositorios nacionales y centros culturales, pero que están en La Paz, en Potosí, ¿no?, en Sucre y en Santa Cruz, en 4, ¿no? Entonces, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia sí tiene la política de llegar a los territorios donde no tenemos presencia estructural, ¿no?, es decir, un centro, un repositorio estructural, ¿no?, fomentando las actividades culturales en nuestros repositorios, ¿no?, en estos sitios más bien, ¿no? También la apertura de los nuevos espacios es una política interna, ¿no?, de fomentar a la apertura de nuevos espacios culturales, ¿no?, que justamente productos de la compra, de la donación, ¿no?, que se han realizado, como el espacio que es la Casa Museo Inés Córdoba y Gilimaná. La producción intelectual, que también les invitamos a ustedes a ser parte porque es abierta, es una convocatoria pública, que es la revista Piedra de Agua, que justamente pretende tener los elementos conceptuales, teóricos que se estén produciendo, ¿no?, constantemente para fortalecer a nuestras políticas culturales. Entonces es convocar a los gestores culturales, investigadores, artistas, puedan contar con este espacio que es la revista cultural para poder, ¿no?, plantear estos temas de debate cultural, de ausencias, de críticas cultural, para que se pueda estas incorporar dentro de las políticas culturales. En estos casos hemos planteado para esta gestión, ¿no?, que eso tal vez muchos que son de los sectores les va a interesar, industrias culturales y creativas, que responde 2005, responde a una política cultural que en este momento hay mucha tensión. Decimos, ¿no?, los artistas no tienen el apoyo, no se puede vivir de la cultura, cómo se producen nuevos mercados culturales, cómo estamos viendo las industrias culturales en nuestro país, cómo se fomenta este sector. Pues en este número del 33, que lo vamos a presentar ya la siguiente semana, el siguiente viernes, pues estamos hablando sobre estos temas, desde una mirada económica, cultural, y cómo esta pues está interviniendo en nuestra política, tanto económica como de desarrollo país, ¿no? Entonces, este es uno de las agendas que justamente nos está dando luces a el siguiente año, pues plantear nuevas acciones creativas que nos permitan incorporar propuestas que se están planteando desde estos espacios, ¿no? Culturas visuales, ¿no?, que va a ser el siguiente número, ¿no?, y circulación cultural, puntos de cultura y redes de articulación cultural, que será la revista a fin de año, ¿no? Son temas que justamente nos están llamando la atención, pero que no tenemos elementos oficiales, ¿no?, de discusión, indicadores oficiales de discusión, ¿no? Tenemos un viceministerio de Industrias Culturales, ¿no?, que está haciendo los esfuerzos para poder justamente, ¿no?, armar, ¿no?, toda esa estructura de cómo vamos a responder ante este sector.
y estas reflexiones teóricas, académicas, desde la práctica también de muchos artistas, pues permite que esto fortalezca las políticas culturales, ¿no? La revista Piedra de Agua. La biblioteca biográfica del Bicentenario, también respondiendo a esta necesidad de que muchos de nuestros artistas populares, artistas históricos, no son reconocidos en nuestro país, y que la historia oficial ha sido contada desde una sola mirada, y que las biografías de estos seres se han ido perdiendo en el tiempo, pues se ha planteado justamente ya como una política cultural la recuperación a través de una biblioteca biográfica, que hasta el próximo año tendremos 25 biografías de artistas populares, y también, ¿no?, de nuestros gestores culturales que han apoyado o han permitido vivir en un estado democrático como el que estamos, ¿no? Entre ellos, ¿no?, 9 biografías colectivas departamentales, porque veíamos que en cada departamento no solo hay uno, no solo hay dos, sino hay una de biografías que deberían ser recuperadas. Entonces se definió que cada departamento tenga sus propias semblanzas de estos sus gestores culturales para que pueda ser reconocido por el país, y 16 biografías individuales como las de Alfredo Domínguez, Hacha Flores, Miguel Alandia Pantoja, Gili Maná, Inés Córdoba, Ernesto Cabur y otros, ¿no?, puedan ser parte de esta colección biográfica, ¿no? Y esto sí responde a esta agenda, ¿no? La investigación y espacios de diálogo, que son espacios que ya hemos ido hablando, letras e imágenes de nuevo tiempo, que es justamente una agenda de fomento a la producción cultural, y es justamente este programa el que nos ha invitado a que podamos hacer una revista cultural enfocando a la conceptualización de este término. ¿Por qué, no?, la productividad cultural, las industrias creativas, ¿no?, porque nosotros tenemos un programa de fomento a letras e imágenes de nuevo tiempo, tenemos un fomento a la productividad cultural, no sé si alguien ha participado de la convocatoria, ¿no? Participan más de 500, 600 personas queriendo poder, ¿no?, que su proyecto pueda ser elegido en cada una de las categorías culturales que nosotros planteamos, ¿no? ¿Estoy bien de tiempo? ¿Sí? Ya. Okay. Gracias, ¿no?, porque estaba medio apurando allá. Entonces, en ese sentido, pues letras e imágenes de nuevo tiempo sí se ha convertido en un programa, ¿no?, de política cultural de la Fundación Cultural, que nos está permitiendo, ¿no?, justamente empezar a entrar a la teoría, producir indicadores culturales, que ya no solamente veamos que una actividad de fomento es darle 18,000 bolivianos y listo, gracias, hasta luego, ¿no?, sino hay un acompañamiento, un proceso y un impacto también a partir de esta exposición que ha realizado, qué es lo que ha pasado con este artista, ¿no? Y es lo que ahora justamente se está realizando de los 3 años que se ha hecho este programa de letras e imágenes de nuevo tiempo, cómo se han ido difundiendo sus obras, cómo hemos permitido, cómo se ha visibilizado esto y qué producciones literarias más se ha dado a partir de este fomento, ¿no? Entonces, eso nos está dando datos importantes, ¿no?, que lo vamos a presentar este fin de año. Se está haciendo una sistematización ya anual para tener justamente estos ya no simplemente como una lista de actividades, sino también como un programa que tiene resultados, indicadores y propuestas de impacto que vayan a visualizarse en la política cultural de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, y obviamente este informe llega al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, ¿no? Entonces, Artistas Emergentes es otro programa también que nos está dando muchos elementos centrales, porque veíamos que en algún momento se fomentaba más artistas reconocidos que ya tienen trayectorias, pero mientras no había un campo de apoyo y fomento a los artistas nobles que están en este momento en la Academia Nacional de Bellas Artes, que tienen así ya en sí mismo una capacidad de producción cultural,
pero que no tienen los recursos ni los elementos como para poder tener ni el reconocimiento de artista todavía, porque requieren, ¿no?, de tener exposiciones, ya sean nacionales, internacionales, exposiciones individuales o colectivas, etcétera. Entonces, fomentar a estas, porque para ser parte de la academia, de la Asociación Nacional, ¿no?, de Artistas Plásticos, ¿no?, de la ABAP, pues tienes que tener, ¿no?, haber demostrado que tienes una exposición individual o colectiva, que eres parte, ¿no?, de alguna institución. Y obviamente esto, el apoyar a artistas emergentes de arte visual, nos ha permitido que muchos de ellos se constituyan, ¿no?, que justamente ahora tenemos una exposición de artistas emergentes de Oruro, que se constituyan también en artistas que hacen sus organizaciones para poder realizar exposiciones que lleguen a la ciudad de La Paz y generen una circulación cultural, que esto también está en el marco de las industrias culturales, ¿no?, porque hay muchas obras que están a la venta de estos artistas, ¿no? Y el fomento a la productividad y creación artística, que es lo conversando, pero quería enfatizar en qué específicamente, porque tal vez en las preguntas ya van a querer pormenorizar. El fomento a la productividad y la creación artística, viendo a que la pandemia nos ha dejado un vacío en temas de fomento y muchas de las organizaciones internacionales también no están dando apoyo, ¿no?, a la creación cultural, pues desde la Fundación Cultural, en el marco de la democratización y acceso a la cultura, pues se ha planteado hacer convocatorias abiertas y públicas y no apoyar únicamente a proyectos que llegan a la Fundación, ¿no?, sino abrir en una convocatoria pública para que todo el país pueda participar en estas tres áreas: en artes visuales, en artes escénicas, en artes musicales o en artes audiovisuales, ¿no? Y tenemos hasta 30 proyectos que se apoyan anualmente, y de ello, pues no solamente se apoya, como les digo, el tema del monto económico, sino también de un acompañamiento a todo el proceso creativo y a las transformaciones también del inicio hasta el culmine de una obra artística. Y hay una riqueza de información que realmente es para tesis, ¿no?, todos los informes que tenemos de cada una de estas versiones de fomento a la productividad cultural y creación artística, ¿no? Y eso está, por cierto, a disposición, ¿no?, quien quiera entrar a este mundo. En expresiones, creaciones artísticas, pues además, ¿no?, de estos programas de fomento, hay actividades presenciales y virtuales para promocionar a estos artistas ganadores, a sus obras, difundir en nuestros repositorios nacionales, plantear exposiciones en los distintos repositorios nacionales de la Fundación, cosa que no es simplemente apoyar al artista, sino es permitir apoyar también a la circulación cultural de las obras seleccionadas, de las obras adquiridas, ¿no?, por la Fundación. Entonces yo ahí me quedaría, ¿no?, porque para poder también hacer de este espacio un diálogo, como les digo, hay mucho que seguir conversando, pero cada uno de estos elementos que parecen simplemente actividades, responden a una política cultural y fortalecen también a la reflexión, tanto académica, teórica, para seguir transformando y reforzando nuestras políticas culturales, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no?, tanto en la Unidad Nacional de Gestión Cultural, en toda la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, porque las acciones son articuladas y obviamente estas respuestas a la política cultural pues se dan en cada uno de los repositorios nacionales y centros culturales de acuerdo a su vocación. Eso. Bueno, muchísimas gracias a David por este gran pantallazo que nos ha dado, no solamente el tema de las políticas relacionadas a la cultura, pero sobre todo también a esta labor tal vez un poco desconocida de la Fundación,
que es importante que la gente que trabaja en proyectos culturales, en esta mirada, digamos, a lo que es la gestión cultural, pueda conocer un poco más. Vamos a abrir este espacio para sus preguntas, consultas, para comentarios, reflexiones, lo que ustedes quieran. Por favor, empezamos. Sí, alguien. Gracias. Buenas noches, señora Arequipa. Muy interesante la charla. Yo tengo una duda muy específica. Nos ha dicho que una de las misiones, o tal vez la misión de la Fundación Cultural del Banco Central, es preservar el patrimonio cultural, histórico perteneciente al Estado. Pero ahora sabemos que hay una gran parte del patrimonio histórico que no pertenece al Estado, que está en manos privadas, ¿no? Veía el caso en específico de Gili Maná, que termina donando su propiedad al Estado para que pueda ser preservada. Pero mi pregunta es si hay algún mecanismo por el cual el Banco Central pueda ya sea financiar o subvencionar tal vez un proyecto cultural de preservación privado, o ya sea, o cuál es el mecanismo para que el Estado pueda diagnosticar eso y adquirir ese bien, ¿no? Y cuánto paga, digamos, cómo es ese proceso. Gracias. Sí, no, es interesante la pregunta, porque es lo que es la mayor necesidad, ¿no? que actualmente tanto los municipios, las comunidades tienen de contar con su propio espacio, ¿no? Para preservar sus bienes culturales, ¿no? O ponerlas en valor, sus bienes culturales. Y en ese sentido, sí, ¿no? O sea, nosotros nos regimos en leyes, nuestra ley es concreta, ¿no? Nosotros restauramos, conservamos, ¿no? Ponemos en valor los bienes culturales que albergan cada uno de los repositorios nacionales y centros culturales. En este sentido, ya toda la política, nosotros podemos, ¿no? Y es lo que hacemos también, ¿no? Y muchos de los museos comunitarios, como el Azoramuk, ¿no? Que es la Asociación de Museos Comunitarios del Capagñán, que justamente a través de la Declaratoria de Patrimonio Mundial del Capagñán, pues hemos ido teniendo intercambios, prestando los espacios, fortaleciendo técnicamente con toda la experiencia que se tiene en catalogación, en puesta, en montaje, en catalogación, etcétera, ¿no? a los museos, ¿no? Pero ahora el Estado no puede invertir en propiedad privada, ¿no? La fundación no puede invertir en propiedad privada en este sentido, a no ser ya algunos proyectos que por ley el municipio ha ido sacando, ¿no? Que era justamente apoyar en la puesta en valor de algunos centros culturales que se ha ido realizando, ¿no? Que es su ley, la ley de culturas, que justamente le permite hacer esto a través del programa de apoyo cultural, ¿no? Que es específico. El museo, el Ministerio de Culturas, sí, todos aquellos bienes que tienen la declaratoria de monumento nacional, sí hay un proceso distinto, ¿no? Por decirte, la casa de Franz Tamayo, por ejemplo, ¿no? No está dentro de la lista, pero la comunidad, ¿no? Plantea que sea monumento nacional para tener el resguardo del Estado, porque hay un reconocimiento del Estado de que ese bien patrimonial es justamente, ¿no? Importante para el país, y el Estado tiene la responsabilidad. Eso ya lo hará con el municipio, con la gobernación, o los esfuerzos conjuntos para poder preservar este bien patrimonial, ¿no? Entonces, o el Estado, ¿no? A través de las instituciones, pues buscará recursos financieros externos, ¿no? Si es que no tuviese, para poder realizar ello. Pero para ello son proyectos, ¿no? Muchos de la restauración y de la preservación de nuestro patrimonio, de la adquisición misma, pues han sido realizadas desde la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, en muchos casos con apoyo internacional, ¿no? La ESID en muchos casos nos ha apoyado para la restauración de Villa París, por decir que es la parte del Museo Nacional de Arte, la que está al lado, que la estamos restaurando. No tenemos todos los recursos para poder hacerlo en continuidad, entonces realizamos el proyecto porque tenemos el personal, ¿no? Profesional para ello. Se realiza el proyecto y se solicita a las instituciones que nos puedan apoyar, ¿no?
Hasta ahí llega nuestro apoyo en temas de asesoría a los bienes, ¿no? Tanto museos particulares, colecciones particulares. Ahora, en muchos casos puede haber colecciones particulares que diga, bueno, ¿no? Y como hubo casos, ¿no? Esto les cuento ya de la experiencia. No, mira, yo me voy y mis hijos lo van a distribuir aquí, lo van a vender a lo que pueda. Prefiero que el Estado lo adquiera. Nos hacen una propuesta y tenemos, sí, muchas propuestas. Así llegó la colección de Alandia Pantoja. El hijo nos mandó una carta, mandó al presidente de la fundación, planteando ese interés en que la colección de las 152 obras, que son importantes para el país, puedan ser adquiridas por la fundación, porque no quería donarlas, obviamente está en su derecho, ¿no? para que la colección no se disperse, ¿no? Porque podía él haber dicho, no, ya bueno, venderé uno, aquí otro, ¿no? Ha sido muy generoso, y eso públicamente lo decimos, el presidente lo dice, porque el costo de adquisición, creo que estaba el monto allí, pues al final decimos nosotros, ¿no? Es absurdo poner el precio a un bien cultural que cuenta tu historia. O sea, ¿no? O sea, primero ponemos el precio, no ve, o sea, es la obra, el valor, ¿no? cultural que tiene esta obra. Entonces, hay esa modalidad de, compañero, que se pueda hacer la solicitud, ¿no? al Banco Central de Bolivia del interés de la obra, poniendo justamente el inventario de la obra y el costo que pretende cobrar por tener esa colección, ¿no? Entonces, así se han ido adquiriendo muchas obras, ¿no? Y obviamente la Fundación Cultural, el Museo Nacional de Arte o el Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, si son documentos, o el Museo de Etnografía y Folclore, si son bienes, ¿no? Culturales, puedan adquirir. Hacen la evaluación técnica y dicen, necesitamos tener esta obra. Como las obras de Adrián Patiño, ¿no? Toda la obra musical de Adrián Patiño, nos han hecho la solicitud de compra. Obvio que tenemos que comprarlo. Obvio, ¿no ve? Entonces, ahí ya es la respuesta y decirles que déjenos hacer los ajustes presupuestarios y hacer todo este trámite que tenemos que hacer para tener estas obras y obviamente que el pueblo boliviano los pueda disfrutar y los músicos puedan interpretar, ¿no? Adaptar estas obras musicales, muchas inéditas. Así. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta o comentario? Sí. Buenas noches. Mi pregunta también viene acompañada como una enunciación más bien de pedir algo, ¿no? Y es con respecto al espacio que se está creando en la ciudad del Alto. Entendemos que un equipamiento cultural va a involucrar no solo la edificación, sino también los recursos humanos, la inversión, pero también la apropiación de este espacio por parte de la comunidad. Entonces, mi cuestionante es esa, ¿no? ¿Cómo está visionando, qué visión tiene la Fundación sobre este proyecto, que ahora es todavía un proyecto quizás o un poco más allá, en el aspecto de qué está soñando la Fundación? Así un poco más, más jugando con esta palabra, ¿no? Y lo segundo, ya más en la parte de gestión, ¿cómo la Fundación ha podido relacionarse con otras instituciones, ya sea el Ministerio de Culturas, las gobernaciones, los municipios y otros, incluso pensando en otros sectores tal vez de la sociedad, y cuál sería el consejo, sobre todo, que usted nos daría a nosotros que nos estamos formando en esto de la gestión, en cuanto de negociar, ¿no? Porque no siempre va a haber un diálogo horizontal, a veces también hay contradicciones, visiones diferentes, y eso es algo natural y muy fructífero. Pero si pudiera darnos uno o dos consejos nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a empezar por lo último, que es más interesante.
en el sentido de que es global, ¿no? Y yo, bueno, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia tiene un buen relacionamiento, especialmente con con los municipios, gobernaciones, de los lugares donde no tenemos presencia física, ¿no? Entonces, en Sucre, en Potosí, tenemos la Casa Nacional de Moneda. Ya la Casa Nacional de Moneda está articulada con el museo, con el municipio, con la gobernación, obviamente todos esos acuerdos a través de la Fundación Cultural que está acá, ¿no? Pero ya en los departamentos y municipios donde no tenemos presencia, sí tenemos la capacidad de hacer convenios interinstitucionales de fomento a la producción cultural y apoyo, ¿no? Y fortalecimiento a la política cultural de estos municipios, ¿no? Entonces, en Cochabamba tenemos un convenio muy bien estructurado, y Tarija, que intervienen hasta recursos económicos para fomentar esta producción cultural, ¿no? El centro de las culturas de Cochabamba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiene un espacio cultural amplio que obviamente los recursos departamentales destinados a tema de cultura no abastece para responder ante el departamento mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí apoyamos anualmente con acciones tanto investigativas, exposiciones, difusión, generación de espacios de diálogo en Cochabamba para que pues haya, ¿no? una visibilidad pública de la cultura en Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero todo eso lo hacemos a partir de los convenios, ¿no? Y eso es algo bien interesante, ¿no? Y eso también va para estas recomendaciones que dices, ¿no? Cuando tú no puedes invertir ante una persona que simplemente se acerque a ti, sino haya un convenio contractual, ¿no? O sea, tengas un documento que te permita, pues, justificar que esa inversión se está haciendo en el marco de un convenio y que ese convenio está respondiendo a la política cultural. Entonces, eso a nivel instituciones, ¿no? A nivel instituciones eso ha fortalecido mucho. Y también hay instituciones sociales, organizaciones sociales, grupos culturales que pueden hacer convenios tanto con el Estado como con otras instituciones, ¿no? Para poder fortalecer su desarrollo cultural. Ahora, ya como gestor, a ver, yo me pongo ya me disocio de mi cargo en este momento, ya como activista, digamos, ¿no? O como artista, ¿no? Como gestor cultural de a pie, ¿no? Produciendo, y necesito encontrarme con el Estado, ¿no? Y eso ya desde la práctica también te digo, ¿no? Y creo que muchos hemos estado en esta situación de no ir con la victimización y la queja o la demanda directa, ¿no? Porque cuando te dicen, ya, está bien, ¿qué es lo que realmente quieres? No, es que quiero que... ¿dónde está? No hay. La capacidad de tener un proyecto, una idea concreta, bien específica, conociendo, ¿no? las leyes, conociendo la normativa internacional, que hacíamos referencia, y todo aquello ahí ya tienes como un 70% avanzado en cualquier reunión que vayas a tener con alguna autoridad, ¿no? Pero el momento que entramos a la reunión directamente ya con la demanda y hasta en algunos casos que nos ha tocado, ¿no? Desde el otro lado, desde la victimización de que no tenemos esto, no tenemos aquello, ¿no? Entonces ahí ya entramos como que, ¿no? Entonces, por eso yo creo importante, ¿no? El tema y para eso también yo creo que la maestría le está dando instrumentos muy interesantes en cómo bajamos a un proyecto cultural y cómo hacemos que este proyecto cultural responda ante una necesidad que el Estado y la sociedad misma requiere. Y que hagan que ese proyecto, si no se elabora ese proyecto, pues Ministerio no se está respondiendo a la Convención 2005 que tiene que rendir informes al año, así, ¿no? Y no se está cumpliendo a la Agenda de Desarrollo 2030, que el 2030 va a pedir cuentas a los estados
Entonces, si conocemos este aspecto internacional, sabemos que hay que responder anualmente informes para tal y que ese proyecto va a nutrir este informe estatal, entonces te apuesto que cualquier autoridad política te va a escuchar, ¿no? Entonces eso ya como una recomendación así entre paréntesis, ya como desde nuestra experiencia de gestor, eso creo que nos ha tocado pasar, ¿no? Algunas veces, reunirnos, hacer todo, como decimos, nuestras reuniones hasta decimos de confabulación, ¿no? A ver cómo vamos a ir, ¿no? No, ¿qué vamos a poner ya? ¿Qué ley? A ver, este decreto, esto aquí, esto allá, y tener un proyecto bien estructurado, pues ahí hay somos humanos pues todos, ¿no ve? Entonces hay una seducción y una necesidad de incorporar, ¿no? Ese elemento, ¿no? Quiero apoyar ello, ¿no? Porque es tan creativo, y así ha surgido artistas emergentes, tampoco voy a dar, y eso lo puede decir el presidente, muchas de las ideas de acá han surgido justamente de la sociedad civil. El Alto. El grupo de artistas del Alto, que no los conocíamos, la Universidad Pública del Alto, porque eso está siendo transmitido, ¿no ve? Es público, ¿no ve? Todos nos están viendo, así es que lo digo públicamente. La Universidad Pública del Alto, con su carrera de artes, tenemos un festival de invierno, ¿no? De artistas jóvenes. Todos los artistas que estudiamos en la carrera de artes, queremos exponer nuestras obras y quisiéramos que nos apoyen, ¿no? Hacen un proyecto así súper interesante, ¿no? Qué categorías, cuántas obras, cómo hacen, cuánta gente está haciendo, y decimos, wow, ¿no? Qué cosa más interesante. Y mira, nos están pidiendo, creo que era como unos, no me acuerdo si era 14,000 o 15,000 bolivianos, ¿no? Para hacer toda la parte de impresión del catálogo, el montaje de la obra, ¿no? Y apoyar a los que habían ganado las obras, ¿no? En cada una de las categorías. Entonces era una adquisición, ¿no? Entonces ahí dijimos, mira, con 15,000, ¿cómo se puede fortalecer a un grupo de 6 era en ese momento, 6 ganadores, pero una participación de 45 jóvenes y tener 45 obras expuestas y de ellas 6 ganadoras? Se está fortaleciendo una carrera, se está fortaleciendo y se está incentivando la producción cultural y artística, se está incentivando también hasta económicamente para que pueda reinvertir en nuevas creaciones y tal. Entonces, esas son las situaciones que también es, creo, importante analizar, ¿no? El momento, o antes más bien, de ir y hacer negociaciones, ¿no? en otros espacios, ¿no? Eso. Y lo del Centro de la Revolución Cultural es un sueño así muy cortito, te voy a decir. Es un sueño que sí queremos que sea una apropiación de todo el pueblo alteño, paceño y boliviano, y se está haciendo hasta un tema de una nueva forma que justamente Huaynatambo, que es otro círculo cultural, que es Cultura Viva Comunitaria, están trabajando en un tema de pasanaco cultural, ¿no? Entonces, apoyamos, ¿no? A realizar una exposición, y eso va circulando, apoyando otras exposiciones y otras así. Jugo pasanaco todos aquí, ¿no ve? ¿Sí? Todos sabemos cómo es. A uno le toca un número, otro sigue aportando, le toca otro número, pero todo se hace una bolsa, ¿no? De recursos. Entonces, se está pensando hacer este tipo de planteamientos. Tenemos todavía un año para desarrollar toda la situación, pero toda la estructura ha sido desarrollada, pensada en esta apropiación y un espacio de circulación de la población ahí mismo. Por eso los espacios abiertos son muy en el centro de Revolución Cultural, que justamente refleja un poco la vida en el Alto de qué es el espacio público, ¿no? Las ferias, ¿no? Los toldos, ¿no? El compartir la cultura, ¿no? en un espacio abierto. Continuamos. Hola, sí. Buenas noches. Gracias por la exposición. Ya conocemos un poco más de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia.
Y habría que decir albricias en el sentido de que una entidad bancaria que tiene dinero se haga cargo de una fundación, ¿no? Porque es raro, en ciertos países no siempre hay apoyo cultural de parte del Estado de manera directa, aunque el Banco Central es estatal. Bueno, el año 69 ya la Casa de la Moneda dependió del Banco Central, ¿no? Posteriormente por ley de la República. No, del banco. Del Banco Central, sí. Del Banco Central, sí. La Casa de la Moneda, No solamente. había, sí, no había fundación. Y después de 1986, bajo ley de la República, también se incorporaron los otros repositorios, incluyendo la BNB. Y en 95 se creó la Fundación Cultural, bueno, gracias al impulso también de los patricios culturales como Gunnar Mendoza y Joaquín Gantier, ¿no? Así Ellos es. impulsaron la creación de esta fundación. Bueno, han pasado en la administración varios connotados personajes en el ámbito cultural, Fernando Cajías, por ejemplo, ¿no? Alberto Crespo Rodas, bueno, por citar algunos, ¿no? Por eso digo albricias en el sentido este, ¿no? Me parece, yo percibo un poco más en el sentido de que la fundación tiene quizás mayor responsabilidad o mayores logros en el sentido del Ministerio de Culturas, antes Viceministerio de Culturas, porque lamentablemente cuando nos enajenan patrimonio cultural, material y inmaterial, cuando se apropian las danzas folclóricas, creo que el Ministerio de Culturas no hace su labor como debería ser, ¿no? El plagio de nuestro folclore es cotidiano, ¿no? Y quiere decir de nuestros bienes culturales también se van afuera. En ese sentido yo pregunto a la Fundación Cultural, por ejemplo, complementando la anterior pregunta de las colecciones privadas, ¿qué hace la Fundación? Va monitoreando, digamos, bienes culturales que están en posesión de particulares. Sería magnífico que haya un catálogo, un inventario, un registro de haber, supongo, ¿no? La ley 530 obliga también eso, para que todas esas colecciones privadas por lo menos estén alerta en el país, en el sentido de que no nos madruguemos de que ciertas colecciones privadas se hayan ido afuera, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, la colección de Ricardo Pérez Alcalá, el pintor, falleció, no sé qué paradero está. A futuro, la de Eulogio Vaca, por ejemplo, el gran pintor. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Más bien hay una fundación de Walter Solón Romero que la familia lo protege, es sus bienes culturales, ¿no? Bueno, etcétera, ¿no? O decir de Ernesto Cabur, por ejemplo, ¿no? Su museo, no sé en qué situación está, él falleció, lamentablemente. En fin, así, ¿no? Y complementando a la pregunta, a la consulta sobre los convenios culturales, ¿no? Interinstitucionales, me he preguntado siempre, la institución que va a firmar el convenio solicita, por ejemplo, la OPEA ha firmado un convenio con la Fundación, la Universidad de Tomás Frías, la Gobernación de Cochabamba y unas cuantas universidades masónicas de Pando, ¿no? Son convenios interinstitucionales por cierto periodo. Esa institución solicita un convenio o la fundación. Me imagino esto, yo digo, por ejemplo, las visitas que ustedes hacen a diversos distritos de la República, del Estado Plurinacional, con los contactos que hace el presidente, por ejemplo, Luis Oporto, y no es aquí ensalzar al maestro Luis Oporto, yo creo que desde que él ha entrado a la fundación el 2021, con la nueva administración, creo que le ha dado mayor impulso, porque antes no se visualizaba mucho las tareas de la fundación. Eso lo digo porque su boletín, por ejemplo, Tejiendo Culturas, me parece importantísimo. Las actividades que uno se admira, diversas actividades que tú lo has pintado ahorita en este momento y muchas más, ¿no? La noche de museos, por Así ejemplo, es. ¿no? Hay variadísimas, ¿no? Se está incorporando, por ejemplo, a los estudiantes, a los universitarios, a público que antes no pisaba un museo, ¿no? Entonces se está socializando mucho más los repositorios culturales como nunca antes, ¿no? Bueno, gracias también al Facebook, a las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso como pregunta, como reflexión, pero
sobre todo los convenios interinstitucionales, ¿cómo viabilizan ustedes? Por ejemplo, la UNSA no sé si tiene un convenio firmado. La carrera de historia debería Historia tener. tiene. La carrera de historia de la UNSA debería tener, no sé si lo tiene. Eso me pregunto, ¿no? Bueno, para no dar vuelta. Sí. Bueno, la demanda viene de las instituciones. Sí. En algunos casos ha sido la fundación sí que ha ido buscando, ¿no? El entrar, una necesidad que justamente está, depende de ello una acción de la ABNB o depende una acción de la Casa Nacional de Moneda, buscar el convenio, ¿no? Con el municipio, ya sea por, como el caso del nuevo archivo de documentos coloniales en Potosí, ¿no? Entonces hay que hacer y buscar un convenio con el municipio para que cedan un espacio de terreno para que ya luego la fundación pueda construir la infraestructura en este espacio porque ya es propiedad de la fundación, ¿no? Entonces, en ese sentido sí se busca, pero en su mayoría con las instituciones, con las organizaciones ha sido a solicitud de la demanda, conociendo también, por eso insisto, la vocación que tiene cada una de las instituciones culturales, ¿no? que alberga la Fundación Cultural, ¿no? Tenemos el convenio con algunas universidades privadas, ¿no? Universidades públicas, con carreras, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, sí, pero es a solicitud de ellos, ¿no? Buenas noches. Yo tenía una pregunta respecto al hecho de que si existe quizás alguna estrategia o quizás un caso o un proyecto que esté contribuyendo desde la fundación en la parte de la promoción del turismo cultural, ¿no? Porque si bien sabemos que en el Gran Poder se está dando que hay bastantes visitantes extranjeros y en las últimas visitas que han realizado, normalmente se ha visto de que en cuestión de promoción es baja. Entonces, quería saber si existe algún tipo de estrategia o algo que estén considerando. Gracias. Sí, bueno, esa es una política del Viceministerio de Turismo, ¿no? Las políticas de turismo y cultura, pero sí logramos este año, no sé si escucharon, el boleto único, ¿no? Para los turistas extranjeros y para los nacionales también, ¿no? Un costo único para poder ingresar a Museo Nacional de Arte, Museo de Etnografía y Folclore, el Museo de Fernando Montes y la Casa Museo Inés Córdoba y Gilimaná, ¿no? Entonces, ese boleto único es un costo único que te permite ingresar y puedas ingresar hasta el día siguiente si te quedas, y eso implica que estés más tiempo en el lugar. Creo que eso se ha ido aplicando en muchos departamentos. Debería ser un boleto único de los principales museos. Lamentablemente, pues llegar a los acuerdos con museos tanto municipales, privados, es un poco complicado, pero para nosotros ya el hacer este boleto único entre las instituciones de la Fundación Cultural que decidimos nosotros, ya permite a que otros museos ya vean esa necesidad y podamos trabajar conjuntamente en un boleto único, ¿no? Que nos permita hacer un itinerario, ¿no? De museos, hablando solamente de museos, ¿no? En nuestro departamento, y eso también permite estadías, el nivel turístico pueda tener otra movilidad, ¿no? Ahora, obviamente que todas nuestras acciones sí complementan a las políticas, se complementan a las políticas turísticas, por decirte, ¿no? Ahora, esta ha sido una motivación, por decir, de la Fundación Cultural del Banco, tener este relacionamiento con el Viceministerio de Turismo, ¿no? Y que esta práctica se pueda convertir también en uno de los elementos, especialmente en Potosí. Hay una queja en Potosí, ¿no? Y eso se está trabajando ahora justamente en Potosí, porque decía, no, todos los turistas vienen de paso y se van a Uyuni.
al único museo que van es a la Casa Nacional de Moneda, ¿no? Y la casa, el Museo Santa Teresa, que es una joya, ¿no? San Francisco y otros museos particulares, pues quedan también en una limitación de poder ser parte. Entonces, si hacemos un boleto único en Potosí con los principales museos, ¿no? También que tengan puede ser parte, pues puede realmente mejorar esta situación, ¿no? Entonces sí se está trabajando en ese sentido, si responde a tu pregunta, pero hay que seguir profundizando. Hola, hola. Sí, ahí el fondo, ¿no? Se me van a dejar sin voz. Sí, muy buenas noches. Muy interesante toda esta información que nos brindan. En mi caso, soy docente de museología de la Universidad Pública del Alto, dependiente de la carrera de historia. Y bueno, como ustedes saben, no sé si sabrán, pero acabamos de inaugurar nuestro museo. Justamente la carrera de historia hizo la gestión durante varios años. Fue muy difícil, ¿no? Porque implica bastante dinero y tardó muchos años el proyecto en poder aprobarse desde el rectorado, ¿no? Y bueno, es una cosa muy interesante porque sería el único museo en el Alto, prácticamente, aparte de unos dos que también hay, ¿no? El de Paredes Candia y el de la Comibol, del archivo de la Comibol. Y me parece que sería muy interesante poder hacer un convenio con la fundación, ¿no? Pese a que hemos intentado, pero no nos ha ido bien, porque hemos tenido que prestarnos todo lo que ponemos ahí, ¿no? Y exponemos. Aparte de que la sala es súper pequeña y realmente se ha hecho con un sacrificio inmenso, ¿no? Y con el préstamo de muchos estudiantes que traen desde sus comunidades sus muestras, ¿no? De lo que para ellos es significativo en su cultura. Entonces, es realmente una cosa hermosa, ¿no? Que ha dado un excelente resultado en la noche de museos. Hemos tenido casi 500 visitantes y por primera vez hemos podido mostrar, ¿no es cierto?, que se puede, ¿no? Se puede con esfuerzo y con sacrificio, pero se ha hecho esa muestra para la ciudad del Alto y para la población universitaria. Entonces, nos gustaría a nosotros contar, ¿no?, con el apoyo de la Fundación del Banco Central, porque queda mucho por hacer y deberíamos tener algunas salas permanentes que no tenemos nada en realidad, ¿no? Son muestras que se han hecho con el sacrificio de los estudiantes. Entonces me encantaría que ustedes pudieran tomar en cuenta, nos pudieran tomar en cuenta, ¿no? Yo personalmente voy a volver a gestionar, porque hemos estado gestionando con el director de la carrera de historia, pero no nos ha ido bien, como le digo. Y me parece que ahora que ya se ha fundado el museo, ¿no?, y lo ha hecho el rector de la universidad junto con la facultad y la carrera, quizás podríamos con justo la especialidad de museología presentar, ¿no?, algunos proyectos, porque los estudiantes están entusiasmados, siendo que toda esta nueva ola de lo que significa la museología a nivel mundial, realmente ellos quieren mostrar las culturas vivas, ¿no? Y quieren mostrar las diferencias, incluso de los tejidos, de la forma de vida y cultura que hay en los diferentes, en las diferentes comunidades, se podría decir, de todo el departamento de La Paz, ¿no? Que estaría siendo como un lugar especial para justamente mostrar su cultura, mostrarla, ¿no?, a la ciudad del Alto, a los estudiantes y a la población en general. Entonces, esa petición desde aquí. Gracias, muy amable.
Bien, me parece súper interesante. Voy a aprovechar en plantear cuáles también han sido las experiencias de convenios con las carreras, ¿no? Y con algunas universidades, porque tenemos algunos convenios directamente con Rectoría que entra para todas las carreras y algunas con carreras específicas, ¿no? En el caso de fortalecimiento justamente de la política cultural o el programa de pasantías y trabajos dirigidos y tesis, que sí tenemos nosotros un presupuesto para apoyar, ¿no? Que son estipendios, ¿no? Estipendios permitidos por ley, ¿no? Que nos permiten contar con este tipo de convenios, ¿no? Entonces, creo que tenemos con la UPEA. Tenemos con la UPEA convenio, por si acaso, ¿no? Tenemos, si después me esperas, te puedo pasar el dato para decirte qué convenio tenemos, con qué carrera, si eso está conectada con tu facultad, o, con la facultad, porque nosotros firmamos con la facultad, y ver si es suficiente, ¿no? O cómo es la estructura también, ¿no? Porque es autónoma. Eso. Buenas noches, muchas gracias, señor David Aruquipa, por habernos explicado todo el trabajo que vienen realizando de tantos años. Realmente tienen un gran aporte, se ha avanzado bastante. Siempre vamos a decir, queda mucho por hacer, porque siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Pero yo lo felicito por el trabajo de gestión que está realizando. Quería consultarle lo siguiente. Si el apoyo que puede existir en cuanto a la creación o el impulso o creación sería de un museo, siempre está ligado obviamente previamente a un convenio, en este caso con instituciones que uno ya pueda tener, ¿no? En un documento. Pero ¿cómo haría una comunidad indígena para que el Banco Central de Bolivia, a través de esta fundación, pueda colaborarles para restaurar, digamos, una casa patrimonial de una ex hacienda y puedan usar, porque es inmensa esa hacienda, pero o sea, una parte, porque existe un programa que es justamente un poquito, debía empezar por el inicio, que coordino, que es en el área rural, que es un técnico superior, que es el gestor sociocultural comunitario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del Instituto de Estudios Bolivianos. Este programa ya está culminando, está en 3 sedes locales, en Colquencha, Pillapi, San Agustín, Tiahuanacu y San Buenaventura. En el caso de Pillapi, San Agustín existe una ex hacienda y los jóvenes quieren habilitar esta ex hacienda. Ya se ha dado capacitaciones, incluso las autoridades originarias, desde el Giliri hasta el Macu, las Mamatayas, todos están de acuerdo en que podría ellos querer activar esto, porque las primeras maquinarias de Pillapi, San Agustín, o sea, las primeras maquinarias agrícolas a Bolivia han llegado a través de este hacendado, no, ni siquiera en Santa Cruz están estas maquinarias tan antiguas. Entonces, ellos tienen la idea de restaurar este lugar para, obviamente, beneficio de su población y que los gestores, que son los propios jóvenes formados, sean los administradores y gestores del lugar, ¿no? ¿Se podría como comunidad acceder a eso o necesariamente tiene que haber, mi pregunta es, un convenio con el gobierno municipal de Tiahuanaco? Mira, interesante esa pregunta porque tenemos varias experiencias que se han ido trabajando en ese tema. Como ya inicialmente ¿no? Nosotros no podemos invertir en la restauración, conservación, porque ya son proyectos de inversión, ¿no? Y los proyectos de inversión, de acuerdo a la ley de la Fundación Cultural, se hacen para los que tiene la responsabilidad la misma fundación. Pero en estos casos, ¿qué ha pasado? Y por qué creo que también te comenté algo sobre la ruta que hicimos, la ruta del patrimonio industrial minero, por decirte, ¿no? Que eso involucra distintas comunidades, patrimonio cultural minero que realizamos, pero no bajo un programa de decir vamos a restaurar todos estos sitios de patrimonio industrial, sino de el acompañamiento del municipio y de las comunidades para el resguardo de ese patrimonio cultural, el registro y la catalogación conjuntamente con ellos, para que a partir de ellos se genere justamente estas propuestas de proyectos de restauración, de rehabilitación, etcétera, ¿no? De acuerdo al bien que haya.
Y eso, una experiencia súper linda ha sido también en Carabuco, ¿no? En Carabuco, que parte de la iglesia de Carabuco se habilitó para hacer un centro de interpretación. No sé cómo están los procesos de negociación. Nosotros, como no podemos invertir, sí hemos apoyado para el tema de toda la información de la catalogación, el inventario y el proyecto, y eso ya compete. Aquí está alcalde municipal, su capacidad de gestión, pero también en eso tenemos pues relacionamientos con AECI, tenemos relacionamientos con algunas agencias que podemos hacer el puente para poder recomendar, ¿no? Apoyar con alguna carta, alguna situación. Pero ese es el sistema, ¿no? que de trabajo. Si bien no podemos invertir con recursos de la Fundación Cultural, pero sí agilizamos y hacemos puentes como para que se genere, ¿no? el proyecto, se tenga un conocimiento del tema y se pueda buscar recursos a instituciones que pueda conocer la Fundación Cultural u otras que el mismo municipio pueda tener acceso. Bueno. Y gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Hemos agotado a David. Está exhausto. Pero les agradecemos a todos por sus preguntas, por esta interacción, digamos, por estar interesados en este tema tan interesante además. Muchas gracias, David, por tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada y que nos has dado tu valioso tiempo para este momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la transmisión y seguro vamos a poder, si queremos recordar un poco parte de la exposición, podemos siempre volver a ver en la página de la carrera. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, David. Gracias. Gracias, querida. A ustedes. Gracias.